Queridos amigos directivos de la Confederación Mundial de Coaches, mi nombre es Juan Antonio Ceballos. Actualmente estoy cursando mi titulación como coach ontológico profesional. Primeramente, darles las gracias, muy agradecido por su apoyo en mi desarrollo profesional. En esta ocasión, quiero brindarles un aporte, un breve resumen de la competencia número 4, que es el tema que estaré presentando brevemente el día de hoy, titulado Utilizar responsablemente los actos del habla o los actos lingüísticos del lenguaje. Pues bien, este tema va directamente relacionado con la ontología del lenguaje, que quisiera aprovechar para compartirles el concepto de lo que es la ontología del lenguaje. Onto, ser. Logía, estudio. En este caso, el estudio del comportamiento del ser mediante el lenguaje. Y es precisamente que por el mismo motivo quiero presentarles lo que son los 3 postulados básicos de la ontología del lenguaje antes de seguir con todo lo que tiene que ver con los actos del habla, los actos lingüísticos. Pues bien, los 3 postulados básicos de la ontología del lenguaje son: primero, la interpretación del ser humano como un ser lingüístico. Segundo, la interpretación del lenguaje como generativo. Y tercero, los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. En esta ocasión desearía hacer un hincapié en el primer postulado básico de la ontología del lenguaje, que viene a ser la interpretación del ser humano como un ser lingüístico. Y es precisamente que el lenguaje es lo que le define al ser humano con la particularidad que lo caracteriza. El lenguaje viene a ser una parte fundamental del ser humano, que incluye, que engloba un aspecto multidimensional, ¿sí? Generando o caracterizando de esta manera al ser humano con 3 dominios primarios, siendo el dominio de la corporalidad, el dominio de la emocionalidad y el dominio del lenguaje. Pues en esta ocasión quiero hablarles brevemente, enfocarme, hacer hincapié en lo que es el dominio del lenguaje. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona está atravesando por una experiencia, un sentimiento de felicidad, se lo puede notar mediante su tono de voz, mediante sus palabras. ¿Por qué? Porque nos está comunicando cómo se siente. Nos lo puede comunicar por su corporalidad, por sus gestos de júbilo, de celebración. De esta manera estamos presenciando el dominio del lenguaje, porque estamos comunicando, en este ejemplo que les acabo de decir, precisamente lo que sentimos. A continuación, me gustaría invitarles a abordar los actos lingüísticos, que vienen a ser las afirmaciones, las declaraciones, las promesas, ofertas y pedidos. Según Rafael Echeverría, las afirmaciones son las palabras con las cuales describimos el mundo. Es decir, las afirmaciones son un acto lingüístico que describe la manera en que nosotros observamos los hechos. Por ejemplo, Juan llegó tarde 15 minutos en las 2 últimas reuniones. Un ejemplo que les estoy poniendo. Estamos describiendo
los hechos de que Juan en las dos últimas reuniones llegó tarde. Ahora, las afirmaciones podrían ser verdaderas o falsas. ¿Por qué? Pues es precisamente porque digamos que en las dos reuniones hay testigos, pero un testigo puede decir, a ver, no, Juan llegó 15 minutos tarde a la primera reunión, pero tan solo 3 minutos tarde, o 2 minutos o 1 minuto tarde a la segunda reunión. Entonces está evidenciando cómo fueron los hechos. Por ejemplo, en las afirmaciones, nosotros podemos regirnos por lo que son medidas geográficas, de volumen, de peso. Por ejemplo, yo nací el 9 de junio de 1998 en Quito, Ecuador. Pues claro, estoy acudiendo a lo que son referencias geográficas, de calendario, y todo esto consta en mi documento de identidad. Entonces, esta afirmación de que yo nací el 9 de junio de 1988 en Quito, Ecuador, puede ser verificada en mi documento de identidad, lo cual lo hace una afirmación verdadera. Otro ejemplo. Yo peso 80 kilos. ¿Cómo se puede comprobar esta afirmación? Bajo una medida de peso, de volumen, por ejemplo, en una balanza. Una balanza tranquilamente puede probar que esta afirmación es verdadera o falsa. Inclusive, si yo digo que yo peso 80 kilos, eso también puede evidenciarse por las fotos que yo tengo. Entonces, por las fotos la gente puede darse cuenta de si mi afirmación en verdad es verdadera o es falsa. Lo importante, después de estos ejemplos, es que nosotros construyamos, y les invito a construir una ética en cual nosotros generemos afirmaciones verdaderas, ya que esto contribuye a nuestra confiabilidad, a nuestra ética, también contribuye a nuestra identidad y nos hace personas de valor, personas confiables, que es una cualidad sumamente importante. Ahora, las declaraciones son actos lingüísticos que generan una nueva realidad. Es precisamente por lo cual son parte del lenguaje generativo. Un ejemplo. En la boda, Laura le dijo que sí a Juan. Ahora, esto tiene un impacto en los novios, en los invitados, en los papás de los novios. ¿Por qué? Porque está generando una transformación, un cambio a partir de que Laura le da el sí a Juan. Por ejemplo, en un partido de fútbol, un referee le saca tarjeta roja al jugador y le expulsa. ¿Sí? Estás expulsado, está haciéndole una declaración de que estás expulsado. Entonces, eso es algo transformador porque afecta no solamente al jugador, al referee, sino a los fans, a la hinchada. Tiene un efecto de cambio. ¿Sí? Por eso se dice que las declaraciones son generativas. Y pues tenemos más ejemplos. Se te ha otorgado la beca para estudiar arqueología en un 100% por los siguientes 4 años. Se está cambiando la realidad. Se te otorgó el préstamo bancario para realizar el proyecto de negocio. A partir de esa declaración, cambia el mundo. Estás despedido. Igualmente, eso genera una transformación, un cambio. Está generando algo que cambia el mundo.
Entrando en más detalles, esto demuestra que el mundo se modifica con el lenguaje, mediante las declaraciones del lenguaje. Y pues quiero compartirles también que existen declaraciones fundamentales. Se consideran fundamentales por el poder que tienen para transformar nuestras vidas. Y existen varios. Por ejemplo, declaración fundamental de la ignorancia, del perdón, del sí, del no, de gracias, de te amo. Deseo abordar brevemente todas las declaraciones fundamentales que les he mencionado. Empecemos por la declaración de ignorancia. Ahora, culturalmente la ignorancia es una muestra de debilidad, pero desde la perspectiva del coaching ontológico, la ignorancia, declarar ignorancia es, estamos declarando que no estamos en conocimiento de algún tema y tenemos el deseo de aprender, ¿sí? Esa es una cualidad que nos va a beneficiar porque estamos declarando que queremos nutrirnos con conocimiento, ¿sí? Es decir, esta declaración de ignorancia nos puede ayudar a crecer personal y profesionalmente y conocer, aprender muchas más cosas, lo que va a cultivar nuestro ímpetu de desarrollo, de crecimiento como seres humanos. Siguiendo tenemos la declaración fundamental del perdón. Cuando nosotros perdonamos a alguien, tendemos a estar conscientes de que ya no queremos estar con resentimiento, que esa herida que nos han hecho, ya no queremos que nos lastime más. Es por eso que decidimos perdonar, ¿sí? Esto nos permite avanzar y no es precisamente necesario que la persona esté de acuerdo con nuestro perdón o que nos pida perdón, sino es una declaración que nosotros hacemos para seguir adelante. Ahora, claro, si es que existe una petición de perdón con arrepentimiento de la otra persona, se podría pensar en una reconciliación, ¿sí? Continuando tenemos la declaración del sí. La declaración del sí abre compromisos, nos une a las personas. Estamos declarando sí a compromisos que nos gustaría realizar, en los cuales nos sentimos competentes, por ejemplo. Si es que yo hago la declaración del sí a hacer una exposición, un seminario de coaching, es porque estoy declarando algo por lo cual siento pasión, siento afinidad. Me comprometo a hacer algo que me gusta. Y una declaración del no. La declaración del no, no estamos rechazando a la persona, sino al pedido o a la oferta. Esto también nos permite conocer nuestras incompetencias para no prometer promesas que no vamos a poder cumplir. Y pues si estamos en una situación perjudicial que nos lastima, podemos decir basta, ¿sí? Porque al decir basta nosotros estamos declarando que ya no queremos vivir más en esa situación. La declaración del te amo genera un vínculo, un lazo entre nuestros seres queridos, ¿sí? Nos conecta más hacia nuestros seres queridos. Y bueno, no solamente a ellos, sino inclusive al prójimo, a nuestros enemigos. Es por eso que la declaración del te amo es muy poderosa. Por ejemplo, si a un enemigo le decimos te amo, estamos liberando, quitándonos ese peso de encima que nos agobia, esa tensión. Si le decimos te amo a un familiar o al prójimo, estamos dando lo mejor de nosotros. Sentimos paz en nuestro interior. Es por eso que
La declaración del te amo se usa en distintos ámbitos con distintas personas y es la más poderosa. La declaración del gracias. Cuando nosotros declaramos gracias, estamos reconociendo todo lo positivo que aquella persona ha realizado por nosotros. Estamos dando las gracias. Estamos siendo agradecidos. Por ejemplo, en un feedback, estamos reconociendo al decir gracias que toda esa retroalimentación, por ejemplo en el coaching, nos hace mejores personas, nos hace crecer profesionalmente, ¿sí? Nos hace ver, gracias a ese feedback, nos hace observar, gracias a ese feedback, el mundo desde otra perspectiva, por ejemplo. Estamos reconociendo lo positivo que aquella persona realiza por nosotros mediante la declaración de gracias. Es decir, todas estas declaraciones fundamentales tienen como meta, como objetivo, alivianar nuestra vida, darnos más optimismo, positivismo en el transitar de la vida y por la misma manera hacer que nos soltemos de ataduras, ¿sí? Sentirnos más ligeros. Y existen un sinnúmero de declaraciones. Por ejemplo, brevemente les voy a hablar de los juicios, que son parte de las declaraciones. Los juicios vienen a ser una brújula, ¿sí? Una brújula del futuro. ¿Por qué? Porque nosotros en el presente utilizamos experiencias del pasado para guiarnos en el futuro. Los juicios vienen a ser procesos mentales por los cuales decidimos que algunas cosas son de una manera o de otra, ¿sí? Los juicios son generativos, generan nuevos mundos, por supuesto, para las personas que aceptan el juicio emitido. Imaginémonos, hay la posibilidad que los seres humanos continuamente generemos juicios. Y cuando nos comprometemos a generar un juicio, es importante que lo hagamos con validez y fundamentación. Un ejemplo breve, voy a realizarlo brevemente, sobre juicios de valor. Por ejemplo, Carolina es incompetente para realizar exposiciones. Entonces esto yo lo estoy formulando desde mi escala de valores, desde mis opiniones subjetivas y por supuesto las personas que crean en el juicio que yo emito van a aceptar, ¿sí? este concepto, este juicio que yo estoy lanzando al mundo basándome en mis opiniones, en mi escala de valor y por supuesto esto también tiene que ver con si este juicio que yo acabo de decir es válido o inválido. Esto se lo hace mediante la autoridad que emite este juicio. Por ejemplo, yo digo que no es competente Carolina para realizar exposiciones, pues yo debo ser un buen expositor, debo tener esa veracidad, esa confiabilidad, esa autoridad para que las demás personas crean en el juicio que acabo de emitir. Y puede haber algunas personas que no crean en mi juicio, tal vez personas discrepan porque yo personalmente, tal como Carolina, no he sido tan bueno para las exposiciones. O soy mucho mejor que ella, soy una eminencia, entonces las personas no van a discrepar y van a aceptar mi juicio. Los juicios, por supuesto, también son fundados e infundados, ya que en el presente yo estoy formulando juicios basadas en mis experiencias pasadas para guiarme en el futuro. Entonces, eso es algo muy subjetivo porque puedo haberme fijado en la manera que Carolina está exponiendo, en las herramientas que he usado. Todo ya depende de mis opiniones subjetivas. Y les repito, estos juicios, lo óptimo, les invito a reflexionar esto, que lo óptimo es que se los emitan con veracidad y con fundamentos. Es lo aceptable.
Continuando con las promesas son actos lingüísticos en los cuales dos o más partes se comprometen a satisfacer una necesidad o un convenio. Por ejemplo, cuando nosotros damos un sí como respuesta, nos estamos comprometiendo a un pedido determinado. Y son precisamente las promesas que cumplimos y no cumplimos que nos definen como las personas que somos. Si me estoy comprometiendo mediante la respuesta del sí al pedido de bajar de peso, entonces yo prometí bajar de peso, realicé una promesa, entonces debo cumplirla, debo ir al gimnasio, alimentarme bien, porque ese es el convenio, ¿sí? Es el convenio, el compromiso que yo ya he generado. Precisamente, como lo mencioné, las promesas nos convierten en las personas que somos. Y dentro de las promesas tenemos a los pedidos y a las ofertas. Las ofertas satisfacen una necesidad para las personas o la persona que la recibe. Si nosotros emitimos una oferta, queremos que la otra persona la acepte. Queremos, de algún modo, emitiendo esta oferta, recibir algo a cambio. Un ejemplo, nuestro jefe nos ofrece el ascenso a director regional de marketing para la empresa X por un jugoso sueldo de $20,000. Entonces, él, al emitir esa oferta, desea que nosotros aceptemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está satisfaciendo nuestra necesidad económica, nuestra necesidad profesional, de estatus, etc. Ahora, continuando con los pedidos. Los pedidos satisfacen una necesidad del que pide. Por ejemplo, en ideas, planes, proyectos, si estoy haciendo un pedido, por ejemplo, de un préstamo estudiantil, entonces yo estoy haciendo este pedido para satisfacer los planes que tengo de obtener una carrera, después, posteriormente, trabajar, convertirme en profesional, etc. ¿Sí? Estoy satisfaciendo mi necesidad porque yo estoy pidiendo ayuda. Y pues bien, queridos amigos, a lo largo de esta exposición les he mencionado lo que son los 3 postulados básicos de la ontología del lenguaje, por supuesto haciendo hincapié en el primero. También les he hablado sobre los actos lingüísticos del lenguaje, les he dado algunos ejemplos. Y pues la idea también ha sido, esta ocasión, reforzar los conceptos que anteriormente ya hemos visto y yo les he expuesto como tema, como parte de la competencia número 4, que como les expliqué se titula Utilizar responsablemente los actos lingüísticos o actos del habla. Espero que les haya gustado, muy agradecido por su tiempo, por su apoyo, queridos amigos directores de la Confederación Mundial de Coaches, en mi titulación como coach ontológico profesional. Mi nombre es Juan Antonio Ceballos, soy ecuatoriano de la ciudad de Quito y nos veremos la próxima ocasión. Muchas gracias.